a la espera? Sí, sí, ha estado esperando desde hace rato y nos va a sacar todas las dudas porque se nos empieza a confundir. ¿Es resfrío con algo de alergia? ¿Es una alergia que se manifiesta como resfrío? Yo tengo un lío con eso de hace años ya. Ya sé que convivo con lo que llamamos rinitis alérgica. Bienvenido, Fabricio Gianardi. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, Médico Fabri. otorrinolaringólogo. Sacanos todas las dudas, Fabricio, por favor. ¿Qué es exactamente? ¿De qué hablamos cuando decimos rinitis alérgica? Bueno, la rinitis alérgica está definida por la Sociedad, digamos, Mundial de Alergia como una reacción, un síntoma, una hipersensibilidad de algún componente, algún alérgeno sobre la nariz, que normalmente se manifiesta con prurito, congestión, rinorrea o estornudo, ¿sí? Sobre todo la congestión nasal, que es lo más... Rinorrea, que Rinorrea es agüita mucosidad. Ajá. Pero la agüita es esa que te moja el pañuelo y no... El agüita constante que va por delante o por detrás. Si les parece, hacemos como una pequeña analogía para bajar los dale. términos. Sí, por favor. De una. Y se me ha ocurrido por ahí explicarlo a través de supongamos que esto es una situación personal. Me gusta mucho el chocolate, ¿no? Sí, Algo somos dos. es una debilidad. Entonces, ¿Somos tres? si nazco con una predisposición, que ahí está la primer pata de la cuestión, ¿no? Sí. Uno tiene para ser rinitis alérgico, tiene que tener una predisposición genética, que es diferente a que sea congénito, que a veces la gente lo confunde. Ah. Congénito es decir, nazco con esto. Porque dicen, a veces puede ser una rinitis alérgica, pero yo nunca fui alérgico. Claro, Y ahora sí. Entonces, la predisposición genética es un gen que está heredado de tu linaje y que en algún momento de tu vida, que sobre todo son en las edades medias de la vida, o sea, ni siquiera los niños, ni más de 60, en las edades medias, se despierta, ¿sí? Entonces yo tengo una alergia, una predisposición al chocolate. Lógicamente que si me como 2 kilos de chocolate, me va a caer mal. Pero estas personas, con un cuadradito solamente, ya generan una reacción exagerada. Eso es la hipersensibilidad. Es decir, ante un agente que a cualquiera de ustedes no le pasa nada, a mí me genera una reacción. ¿Y qué es esa reacción? El prurito, que es como la picazón, la congestión nasal, que es que se trata para la nariz, la mucosidad y el estornudo. Esos son los síntomas principales, que ahora vamos a ir con esa diferencia que decías respecto a la gripe. Bien. Después, lo otro es que tiene que haber un ambiente que eso te lo genere. ¿En qué sentido? Si yo vivo en el mundo de la gente que le encanta lo salado, tal vez mi predisposición a estar expuesto al chocolate va a disminuir. Claro. Pero si yo vivo en un ambiente donde estoy lleno de cosas dulces alrededor mío, voy a tener más predisposición ambiental. Por eso es que, lógicamente, la otra pata de la rinitis alérgica es el ambiente. La gente que vive, como nosotros en Mendoza, en ambientes secos, donde hay sonda o contaminación, tiene más predisposición a desencadenar sintomatología, ¿sí? Perfecto. Y lo otro es las defensas, porque si yo tengo a ustedes que son amigos y yo tengo un chocolate enfrente y ustedes me lo sacan automáticamente, tal vez la posibilidad de que yo tenga esa posibilidad de comerlo va a ser menor que si mis propias defensas se me expone un chocolate y está todo el tiempo enfrente mío. Ahora, sí, Fabio, hablando de las defensas, ¿puede ser que se ha multiplicado la cantidad de personas que vemos, que se le despierta esto y que antes no se veía quizá, o no era tan visible y ahora lo ves en todo el mundo que está con este tema? Con este tema, claro. Un 25% de la población mundial tiene posibilidad de desencadenar una Pero rinitis. ¿se ha bajado la defensa por estrés, por algo puntual? Básicamente, esta es una enfermedad que se llama del occidente o de las zonas urbanizadas. O sea, ¿por qué? Polución. Claro. Entonces, a eso voy con el último pie de la silla. Si vos tenés una predisposición a vivir en un ambiente donde no solamente las defensas por el estrés y todo, que lógicamente lo hemos hablado muchas veces de la situación de estrés, cómo nos baja la defensa, sino de que vivís en un ambiente donde hay polución, donde hay o fumás o tabaquismo, lo que fuera, que todo tu clearance, que se llama, tu limpieza de la nariz, vaya, tenés más predisposición. Por eso se llama que es una enfermedad del occidente. Vos sabés que, Fabri, yo he sido de los niños apestados. Digo, ¿viste cuando se decía estos mocosos y demás? Y una vez un pediatra a mi madre le dijo, váyase a vivir a Mar del Plata, le dijo. Porque en Mendoza va a tener este problema toda la vida. Tiene que ver mucho nuestro clima, digo, que es tan seco, que tenemos sonda cada 2x3. Digo, ¿y no pasa en lugares donde hay mucha más humedad ambiente? Sí, eso es lo que decía yo de la segunda pata de la silla. Es decir, Mendoza es una ciudad que yo siempre digo, amo vivir, yo tengo la posibilidad y la gracia de estar en otra ciudad y soy rinítico, entonces cuando he estado en una ciudad con mar y demás, soy feliz, pero soy más feliz acá. Lo que pasa es que, lógicamente, que el ambiente, que tenemos muchísimos árboles, que tenemos un montón de cosas que no necesariamente son negativas, pero a la nariz y a los que tienen predisposición, porque no necesariamente tiene que ser algo negativo la rinitis. A veces es el polen, a veces
es algún pelo de un gato, de un perro. Claro. Entonces, Las famosas alamedas mendocinas son un problema ahora con la pelucita del álamo, es terrible. efectivamente. Entonces, bueno, sí, como decís, Rodo, el ambiente es una de esas piernas, digamos, esas patitas de la silla, que sí predispone, es ese chocolate que nos exponen constantemente y Pablo. que si vos tenés predisposición lo desencadenas. Cuando es, te pregunto, a ver si descartamos el síntoma o no, o tiene que ver también, cuando es, que se da mucho en estos tiempos, dolor de garganta, más agüita, más esta congestión. Ahí por dónde va, cuando decís, Sí. che, me duele la garganta también. Mirá, el desafío de saber si es una rinitis o lo que decía Claro. Coco inicialmente, una gripe, algo, es bastante difícil. Pero todo lo que es síntomas de vía aérea superior, Majo, sí podría ser una rinitis. ¿Por qué? Porque si a mí se me congestiona la nariz, evidentemente no puedo respirar por la nariz, por ende tengo que usar la boca no sirve para respirar, sino que sirve para comer, y ese cambio, lógicamente, de función te puede hacer doler la garganta. Ah, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Cosas que no tienen que ver con alergia es un síndrome febril, por ejemplo. ¿Y cómo? O sea, que alguien tenga fiebre y Claro, congestión. ahí marca la diferencia. Eso ya no. O que tengas síntomas gripales, dolor muscular, articulares, Bien. y que eso lógicamente no va a favor de una alergia. Pero por ejemplo me pueden picar los ojos o se me pueden enrojecer y eso sí tiene que También ver es con la alergia. rinitis. Entonces todo lo que va de la mano de la vía aérea superior, sí, cuando ya se escapa de la vía aérea superior nos tiene que hacer sospechar de Claro. que puede ser un agente ¿Hay un infeccioso. tiempo normal para esa rinitis o puede estar, Eso. puede ser en primavera porque es primavera ahora o puede estar hasta cuando partamos del pan dulce? ¿Cómo es? Esa es otra de las diferencias que muy bien marcas, Anita, es muy buena la pregunta, con respecto a la parte de la gripe. Normalmente los síndromes gripales suelen ser una semana, 10 días, Sí. con tratamiento sintomático. En la rinitis alérgica va a ser todo el tiempo que nos pongamos al chocolate. Por ende, hay personas que Bacán. son lógicamente estacionales y como decís vos, que es primavera, pero hay gente que es laboral, ¿no? Y que tal vez Claro. en el ambiente de trabajo donde está, entonces todo el año. Y bueno, entonces va a depender de cuánto tiempo estemos puestos al famoso chocolate haciendo Hay una cuestión muy buena y Qué es que cada difícil. un chocolatito vale 1.500 pesos, ahora, entonces ya no hay tanto acceso al chocolate. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a una persona que sufre de esto, digo, fuera de la que ya le dijo el médico? Decir, che, mirá, no sé, bañate 4 veces más, usá Sí, barbijo. yo sería Vapor. más específico con esta pregunta y Claro. diría cómo se trata correctamente, porque Claro. vivo escuchando recomendaciones A mí me varias. terminaron diciendo, aprendí a convivir. me Claro, dijeron a mí, o sea, claro. ¿Hay que acostumbrarse? En realidad, a mí me gusta mucho la medicina, me fascina porque va en constante crecimiento y yo siempre a los pacientes les digo esto no va a ser toda la vida porque es algo que nadie sabe. Mañana tal vez Claro. sale algo, va mucho más rápido que nosotros la Exacto. medicina, entonces, pero sí, hoy en día, teniendo en cuenta otras de esas 3 piernas que yo les decía, o esas 3 patitas, la parte genética lamentablemente no se puede modificar, así que tal vez elijamos la pareja que tenemos al lado, le preguntamos antes de empezar una relación si tiene algún tipo de rinitis para nuestros hijos, pero en realidad la parte ambiental, sí, es verdad que a veces te dicen cambiate de lugar, pero si no se puede cambiar de lugar, lo que uno intenta hacer es mejorar el ambiente. Es decir, si vamos a ventilar el ambiente, por ejemplo, se prefiere hacerlo tarde-noche, porque en la Claro. mañana es cuando hay más flujo de polinización. La otra cosa es normalmente evitar ambientes cerrados o utilizar un barbijo si uno sabe que hay una exposición que lo va Claro. a generar. Después el tema de la limpieza nasal, si no tenemos un buen clearance, ¿sí? Es decir, si no tenemos una buena limpieza, existen los lavados de solución fisiológica, no necesariamente tienes una medicación, son lavados, es como solución fisiológica que uno se tira y que lo que haría es barrer esa mesa donde están todos los chocolates. Si mi propio cuerpo sí. no lo puede hacer, es como que se hacen limpiezas periódicas de la nariz. ¿Y las gotitas qué pasa con eso? Ah. Porque viste que las tenés a mano y te la pones. Bueno, es que no puedo respirar. ¿Hasta cuándo la gotita? Y ¿Hasta- tuvimos una charla, la última charla que pero me invitaron. recordémosla. Claro. Yo siempre les dije que hay gotitas que son buenas para la nariz. Por ejemplo, una de solución fisiológica, como preguntaba Rodo, para hacer un lavaje, que la podemos Perfecto. usar 5 o 6 veces en el día. Pero hay otras gotas, sí, que farmacológicamente a veces las podemos conseguir en la farmacia, Ese que es- generan cierta dependencia. La que tiene la pseudoefedrina esa, ¿no? Algo similar a eso, sí, por supuesto. Y que normalmente el tiempo de exposición, primero siempre que sea recomendado por un médico, porque hay que ver si no te genera ningún tipo de repercusión en la hipertensión arterial, Claro. ocular o lo que fuera. Y si sos candidato a usarla, no más de una semana, porque empieza a generar los dos efectos que mencionamos la otra vez, que es el rebote, es decir, me la Acostumbramiento. pongo y después vuelve peor, Sí. y el acostumbramiento, es decir, la Ok. necesito cada vez más. Mauricio, la última, la consistencia del moco o el color del moco, ¿puede también indicar una cosa o la otra o no? Esa es otra excelente pregunta, porque a veces dice, vengo porque tengo moco verde, se me ha infectado. Exacto. En realidad no necesariamente tiene que ser así, habla del tiempo de evolución que está en la nariz. El agüita clara es recién se forma, Ok. el moco verde tiene más tiempo. No necesariamente tiene que ser reflejo de una infección, sino el tiempo que lleva en la nariz. A veces da pauta de que hay que usar antibiótico y a veces
no siempre es así. Te completo, aunque no sea por esta hora a lo mejor, pero el color a veces grisáceo o el color beige en el moco, ¿qué significa? Y bueno, eso va a depender lógicamente del comportamiento de la mucosa. A veces hay gente que se suena demasiado fuerte, inclusive encuentra hasta hilos de sangre. Sí. O depende, lógicamente, te vuelvo a repetir, Majo, si estuviste trabajando en un aserradero o en alguna exposición laboral, que es todo lo que vos tenés, el moco es todo lo que te alcanzó a filtrar. Es como que agarrás la pileta, sacás el filtro y decís, bueno, te encontrás todo lo que había ahí. Entonces, normalmente las consistencias, los colores y demás va a depender de lo que hizo la nariz, tu filtro, básicamente. Fabricio, gracias. Gracias a ustedes. Saludos a tu padre Osvaldo, colega tuyo, que fue el que me dijo, vos sos rinítico. ¿Es rinítico? Alérgico. Rinítico, alérgico. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un gustazo, Gracias, como Fabri. siempre.